ahorita nosotros como estudiantes, como grupo, nos dejaron una tarea respecto eh, a cómo era la intervención de los conflictos en las, ¿cómo se llama? En las aldeas eh, de antes, ¿verdad? Entonces nosotros ahorita eh, nos dejaron, ¿verdad? Que nosotros buscáramos a una persona a quien entrevistar, hacerle unas preguntas. Entonces nosotros nos abocamos a su persona y gracias por el espacio, gracias que nos estamos aquí, acompañando. Entonces ahorita le vamos a hacer unas preguntas, ¿verdad? Que espero que usted nos conteste, ¿verdad? Que lo que nosotros queremos es generar ideas, ¿verdad? Entonces les dejo el tiempo a mis compañeros. Con mucho gusto, no hay ningún problema. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Elena. Tal vez vamos a presentar primero. Sí. Mi nombre es Everardo. ¿Everardo? Everardo. Everardo. Ajá, Everardo. Mi nombre es Olga. ¿Cómo? Olga. Olga. Mi nombre es Lucas. Lucas. Y el mío es Jorge. Jorge. Ah, vaya. Everardo. Sí, entonces nuestras preguntas más que todo es los mecanismos que se utilizaban en los años, por ejemplo, los 80, 90, en resolución de los conflictos que se daban en una comunidad. Ya sean conflictos así familiares. ¿Ya viste que hay situaciones familiares, verdad, en que a veces llaman a la autoridad? Ahora lo que se aboca más a lo que es al COPODE o a la carga auxiliar, ¿verdad?, para solucionar los problemas familiares, como una mediación, va, para solución. Ya que antes, si vemos, no habían como que este tipo de organizaciones, ¿verdad?, como COPODE y el comité, ¿verdad? Entonces quisiéramos saber cuáles eran las formas de solución de los conflictos en esos tiempos, ¿verdad? Cómo se mediaban los conflictos aquí en los años Ah, bueno, anteriores. la verdad es que tal vez con los años que yo ya tengo ahorita, porque tengo 66 años, ¿verdad? Y entonces yo les voy a hablar de lo que yo viví, de lo que yo vi, más o menos cuando yo tenía mis 8, 10, 12 años, ¿verdad? Que ya me acuerdo ya exactamente de cómo, pero también mi abuelo y mi abuelita, que en ese tiempo pues eran tiempos muy especiales, ¿verdad? Porque ellos dialogaban mucho con nosotros, ¿verdad? Había mucho tiempo y ellos también se dedicaban a como a formarnos, a decirnos, a darnos el pishap, como nosotros decimos en nuestro idioma quiché, ¿verdad? Y que es algo muy profundo, digamos, y yo creo que es lo que se ha perdido en estos tiempos. Y todo esto se debe pues a la tecnología, a la energía eléctrica. Pues ya cuando vino la energía eléctrica, muchos pues ya compraron sus televisores, ¿verdad? Ahora pues los teléfonos y otros, ¿verdad? Y otros objetos, otros aparatos que más bien si lo podemos usar es para el bien, pero si no lo podemos usar, prácticamente eso viene a destruir los grandes valores, ese gran principio que tenían los abuelos para con nosotros antes, ¿verdad? De verdad yo sí le digo a la gente, porque yo sí recuerdo exactamente cómo nosotros pues casi era todas las noches, ¿verdad? Era todas las noches después de la cena, pues, cenábamos pues en familia, y antes no había los famosos pollos, ¿verdad? O las estufas, era puro tenamaste, ¿verdad? Shukup les decimos nosotros, ¿verdad? En quiché, era el shukup, son 3 tenamastes, ¿verdad? Y pues es algo muy especial porque a veces decimos nosotros, ¿por qué no son 4 tenamastes, verdad? Porque son 3, ¿verdad? Pero tiene un significado muy grande, solo hablemos del sagrado fuego. Y después de la cena, pues ya no teníamos otra cosa que hacer, porque no es como ahora, hay que ir a ver la televisión o hay que chatear o no, nada. Y entonces ahí es donde los abuelos, eran nuestros abuelos los que nos orientaban a nosotros, ¿verdad? Nos decían cómo es nuestro comportamiento en la calle, cómo tenemos que saludar a una persona mayor, aunque no fuera familiar.
Y entonces nos decían de cómo era nuestro caminar. Si nosotros llevábamos machete, decían ellos, es para trabajar. No anden ustedes con el machete cortando plantitas o a veces hay pinos ya grandecitos y hay gente que lo pasan cortando. Y nos decían pues de la importancia de los árboles. Por eso yo a veces me pongo a pensar en estos tiempos donde decimos que hay civilización, ya estamos civilizados, decimos nosotros, pero yo digo como que es al revés. Es al revés porque nuestros abuelos antes valoraban, digamos, la vida de un árbol, de un animal, y nos orientaban de todo, digamos, de cómo era nuestro caminar, nuestro comportamiento. Igualmente, digamos, nuestro horario de entrada, pues. Antes no había reloj, sino era el sol, digamos, en el corredor o en el patio. Decía, mira, aquí está el sol, aquí tiene que estar el sol cuando regresas. ¿Verdad? Lo marcaban. Entonces uno se apuraba, ¿verdad? Y a la hora, digamos, de ir a trabajar, bueno, la comida es a las 12. Aquí a las 12 en punto se sirve el almuerzo para las señoras y para uno que trabaja. Uno tiene que llegar, digamos, puntual, pues, ¿verdad? Bueno, les decía, digamos, que esto es parte, digamos, siento yo, de la formación, de cómo ellos nos daban pláticas para la prevención de los conflictos. Y eso siento yo que como que era la base, como que era, digamos, el pilar de cómo antes se vivía de forma armónica. Yo recuerdo que nosotros íbamos a visitar a nuestros familiares en Chuacamán y mi papá se iba a la costa y entonces dejábamos amarrado la puerta con pita. Lo dejábamos amarrado, cualquiera soltaba la pita y entraba, ¿verdad? Y había muchos animales donde las gallinas, los pollos ponían los huevos encima del temazcal, del tuj que le llamamos nosotros, ¿verdad? Y las gallinas ahí ponían sus huevos y al venir ahí estaban amontonados los huevos, los pollitos ahí estaban. Pero ahora usted, olvídese, deja usted eso y ya no hay huevos, ya no hay ni gallina, ni tu chompipe, y lo dejas la puerta con 2, 3 candados, ni qué 3 candados, lo rompen, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha habido, digamos, un cambio desde mi edad, pero según como lo hablaban ellos, ha habido un cambio muy drástico y no es que sea un cambio para bien, sino un cambio para mal, ¿verdad? Ustedes saben cómo estamos viviendo ahora, pues ahí sí que todos asustados, no tenemos que dejar nuestras casas, que con cuidado y todo eso, pero antes era muy distinto. Ahora, eso no quiere decir que no habían conflictos, ¿verdad? No habían problemas, claro que sí. ¿Y quiénes lo resolvían? Por eso el papel de la autoridad, el alcalde auxiliar se llamaba en ese tiempo, ¿verdad? Ahora también todavía se le sigue poniendo, pero con la reforma que se le hizo al código municipal, ahora pues ya es alcalde comunitario, ¿verdad? Ya es con mayor jerarquía. En cambio, antes era un alcalde auxiliar, era para auxiliar, ¿de quién? Del alcalde, auxiliar al gobernador, auxiliar a los bancos. Los auxiliares le daban, digamos, notas a los alcaldes para que sean cobradores de los bancos, o si no de los novios, ¿verdad? Dejaban las cartas en la MUNI y el alcalde lo iba a llevar para... No era el papel, eso no. Y yo creo que ahora eso se está mejorando, pero el problema lo resolvían los alcaldes auxiliares o alcaldes comunitarios ahora, ¿verdad? Pero no solo eran ellos, ¿verdad? Era fundamental, digamos, el papel del hermano mayor. Por ejemplo, mi papá, se murió mi abuelo y mi papá quedó en vez del papá de los otros hermanos. Ya todos los hermanos ya no le dicen Luis a mi papá, sino que le dicen papá. Tat Luis, ya mi abuelo dejó dicho, a la hora que yo haga falta, el hermano mayor es el papá, ¿verdad? Imagínense hasta dónde, digamos, ahora ya no se ve eso. Ahora ya no se ve eso. Pero entonces les decía de que intervenía en resolver los problemas, los conflictos, el hermano mayor, el tío, el padrino, el chimental, el ajillón, o sea, la comadrona. Digamos, eran bastante las personas que intervenían cuando había un problema.
y digamos, era el pishak, era el consejo, y luego las advertencias de decir, bueno, si lo siguen haciendo, prácticamente les va a caer el shikai, ¿verdad? Siempre eso existía en aquellos tiempos. Entonces les digo, más o menos, esa es la forma en que se resolvían los problemas anteriormente, ¿verdad? Y por eso, cuando nosotros reconstituimos la alcaldía indígena ancestral, que por cierto, les vamos a decir que nosotros no estamos de acuerdo con esa, porque realmente no era el nombre, digamos, ancestral. La alcaldía indígena es un nombre impuesto por los colonizadores en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces, pero ahorita nos fuimos con ese nombre porque es lo que aparece en el Código Municipal. Si vamos con otro nombre, no podemos decir, bueno, no hay una forma de cómo demostrarle a los operadores de justicia del otro sistema, no tendríamos una forma, pero como aparece en el Código Municipal, vamos ahí, pero yo creo que es el paso que vamos a dar dentro de poco para cambiar el nombre de alcaldía indígena a tal vez Atpalciermayá o Camalbé o Ajpopá, porque ese es el nombre de las autoridades en esos tiempos, ¿verdad? Y entonces ahora pues cuando se reconstruyó la alcaldía indígena, se validaron entonces el procedimiento, las sanciones y todo un conjunto de aspectos, ¿verdad? Nos reuníamos nosotros más o menos de 200, más de 200, 180, 150 autoridades de todas las comunidades para analizar cómo íbamos nosotros a reestructurar, a reconstruir y sobre todo la reconstitución de la autoridad en la cual ahorita pertenecemos. Y entonces se consultó a las personas de 100 años. Hay un señor aquí en San Pedro Copiras que tenía 115 años. Fuimos a hablar con él como lo hacen ustedes, ¿verdad? Igual como lo hacen ustedes. Nosotros fuimos con ellos, ir como averiguar, a investigar cómo hacían los abuelos antes. Y por eso ahorita, digamos, ya más o menos tenemos ordenada de cómo trabajaban pues los abuelos. Y es casi la misma forma el que estamos usando actualmente. Yo no sé si lleno las expectativas, pero más o menos eso es. ¿Esa es la pregunta? Sí, y en las comunidades, ¿cuáles eran los problemas que se daban más? Bueno, en aquellos tiempos yo recuerdo cuando mataron a un señor que se llama Juan... Ay, se me olvidó el apellido. Mataron ahí por la garita. Eso fue un acontecimiento muy fuerte porque aquí no se daban así asesinatos, ¿verdad? Eran problemas así de robos, digamos, como de gallina, alguien que también se robaba un chompipe, o sea, robos así muy pequeños, ¿verdad? En cuanto a la violencia intrafamiliar como ahora, yo recuerdo que en ese tiempo no había mucha violencia porque como le digo, casi las personas que estaban antes pues habían recibido una formación desde pequeño, ¿verdad? Habían recibido, digamos, el pishap, digamos, desde pequeño. Y así se nos obligaban, olvídese. El que no cumplía, no nos daban nuestro corregimiento, pues, ¿verdad? Y yo recuerdo mi mamá una vez que yo no me apuraba y me dijo, bueno, mijo, vos estás muy aragán. Y había como decirle, un nido de hormigas. Y me fue a poner mi mano ahí y me empezaron a picotear las hormigas y aguantaron por su bien. Se llenó de hormigas todo mi brazo y todo eso. Y en muchos lugares ahorita se usa las hormigas como para corregir, digamos, a las personas. Hay pueblos, digamos, de otros países donde usan a las hormigas para corregir a las personas. Porque dicen que eso también aparte es como la abeja, ¿verdad? Una picadura de abeja dicen que es medicinal, ¿verdad? Igual pasa con las hormigas, pues para que uno sea más ágil en su trabajo. Por ejemplo, hay quienes que trenzan, ustedes han visto. Hay mujeres, miren, pero con una habilidad y muchas veces pues es producto de la picadura de hormigas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacían los abuelos anteriormente, ¿verdad? Pues, don Juan Zapeta, solo usted mencionó el hecho, eso ya es un hecho de crimen, por decir, cuando mataron a esa persona. Entonces, no sé si los auxiliares en ese entonces, ellos podían resolver ese tipo de problemas, de conflicto, o necesitaban otras... No.
Yo me acuerdo que mataron a esa persona y toda la comunidad, todos consternados, y parece que fue el juzgado de paz que se encargó, porque en ese tiempo no habían las instancias como existe ahorita. Yo a mí me recuerdo de no sé cuántos años, solo me recuerdo que es el sistema, no recuerdo exactamente si fue, porque el Ministerio Público no estaba, porque el Ministerio Público hace poco que digamos, empieza a trabajar, ¿verdad? Y yo creo que era el juzgado de paz el que se encargó en ese tiempo. Sí. Entonces, prácticamente los problemas más pequeños que se dan en las aldeas son los que sí los alcaldes, los auxiliares pueden intervenir en esos casos de conflicto. Exactamente. Si ya es un caso más grande, ya es un hecho ya criminal, entonces ya ellos ya no se encargan. Exactamente. Como les digo, pues en aquellos tiempos no mucho se daban esos casos, ¿verdad? Yo por eso decía, de repente las autoridades pues como que no estaban preparadas pues para conocer estos tipos de conflictos de mayor impacto, ¿verdad? En cambio ahora pues ya lo resolvemos todo, pues Sí, ahora ya lo resolvemos todo, sí. Entonces, muchísimas gracias por esto, de veras, por darte su tiempo y también de compartir con nosotros de su conocimiento, porque nosotros no tenemos la misma edad que usted tiene, y usted ya ha vivido muchos años de experiencia, ha tenido ya o ya ha visto cómo antes los abuelos resolvían los problemas, y por eso mismo nosotros venimos a investigar, a preguntar aquí con usted, y muchas gracias por el tiempo. Te agradecemos bastante como grupo de estudiantes. Muchas gracias, pero tal vez decirles que aún falta, siento yo, ¿verdad? Aún falta desde el sistema de justicia ordinario, desde las universidades, desde las escuelas. Yo creo que hay que incluir en el pensum de estudio, digamos, el derecho indígena, el sistema jurídico de los pueblos originarios. Yo creo que hay que incluir, porque vean, nosotros o mi persona, pues yo sí me ocupo, me preocupo y doy mi tiempo para ir entendiendo la legislación nacional, para ir comprendiendo la legislación internacional que nos faculta a nosotros como pueblos indígenas a ejercitar nuestro propio derecho. No solo en la justicia, sino también, digamos, en la medicina, en nuestros idiomas, en nuestra espiritualidad. Yo creo que es un conjunto de aspectos en la cual tenemos que recuperar, porque yo siento que esto viene a contribuir para disminuir en gran número la delincuencia y todo lo que está pasando. Ustedes son testigos de lo que pasa en el ámbito ya de gobierno, la corrupción, la impunidad. Mire usted, de veras llora sangre lo que pasa, pero es porque realmente se han perdido los valores y los principios, ¿verdad? Y entonces yo sí los invito a ustedes, ¿verdad? Digamos, profundicen ustedes el conocimiento de la legislación nacional. Unos artículos que a mí me gustan mucho. El artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 58, el 66, ¿verdad? Vean ustedes esos dos artículos, pero especialmente el 58. Analícenlo, pero así detenidamente, y van a ver ustedes qué nos dice ese articulado. Por lo tanto, pues, de veras yo los invito a seguir profundizando, ¿verdad? Porque a veces lo vemos nada más superficial. Por ejemplo, esto ahorita, ¿verdad? Luego, una invitación para ustedes también que recuperen el pichán. Mire, ese es un gran valor que nos puede traer a nosotros la prevención de conflictos y el buen vivir de todo, porque cuando uno sabe qué es lo malo y qué es lo bueno, pues uno ya se va por el camino bueno, ¿verdad? Así que muchas gracias y los felicito. Sigan estudiando de verdad, porque la verdad nuestro pueblo necesita de hombres como ustedes y mujeres sobre todo, ¿verdad? Así que muchas gracias y otro día tal vez vamos a platicar.